yo soy, híjole, no, él ahí, ay, ¿dónde está la India Guaraní? Y dice, ah, vos sos la India Guaraní. Está con nosotros India Guaraní. ¡Aplausos, por favor! Muchas gracias. ¿India Guaraní o Yuli? No, me puedes decir Yuli. India Guaraní es un seudónimo de mis canciones. Nunca fue la intención llamarme India Guaraní. Yo lo llevo con mucho respeto porque yo no soy India Guaraní. Somos todas, siempre digo eso. Yo compuse la canción India Guaraní en el 2017. Específicamente en Rusia, por ahí estaba. Y me sentía así tan solitaria y tan con frío. Yo quería contarle a todos de dónde venimos nosotros, ¿no? Por eso la canción comienza y dice, no te confundas de dónde vengo. Soy de una tierra de cuero y fuego. No te confundas de dónde vengo. Soy de una tierra de cuero y fuego, donde la carne arde en las brasas y las mujeres somos pura raza. Después se juntó a la producción Pepe Campione porque yo quería que sea algo moderno. Por más que la canción tiene un aire folclórico, es una canción moderna, es un trap electrónico. Sí. De ahí, cuando fui al Festival Internacional de la Canción en Uruguay, me tocó representar a Paraguay. Paraguay terminó ganando primer lugar, mejor composición India Guaraní. Presentar a la sexta participante que representa a Paraguay con el tema de su autoría, India Guaraní. Recibimos a Yuli Mendiza. Entonces, al otro día yo me sorprendí tanto de que todos los medios de comunicación de Uruguay dijeron la India Guaraní que conquistó Uruguay. Ay, y yo no podía creer. Te quedaste así, porque yo era siempre Yuli nomás. Sí, ¿verdad? sí. Yo nunca tuve ese nombre, entonces nadie se acordaba de mi nombre. Claro. Todos me decían India Guaraní, India Guaraní, India Guaraní. Y es más, pasaba lo mismo acá. Ahí está la India Guaraní, no, pero mi nombre es Yuli. Pero todo el mundo ya me decía, ah, ¿quién es ella? Yo llegaba a las radios y a la televisión. No, Yuli no está invitada. No sé quién sos, andate. Y yo soy, híjole. No, él ahí, ay, ¿dónde está la India Guaraní? Y dice, ah, vos sos la India Guaraní. Tuve la oportunidad de compartir con los Black Eyed Peas, que fue un sueño en mi vida y fue súper lindo. Le conocí a will.i.am, que era, no sé, mi ídolo. En realidad fue muy lindo, una linda experiencia. Después estuve 2 años con Marcelo Tinelli, pero cuando tenía 16 años. Yo siempre fui así muy arriesgada, entonces me gustaba siempre viajar. En una de esas terminé el colegio y me fui a Buenos Aires, me arriesgué. Tenía una tía allá que, bueno, me dijo, bueno, está bien, venite acá de vacaciones. Entonces en esas vacaciones yo aproveché y hice todos los castings habidos y por haber. Yo quería salir porque yo soy de la ciudad de Itá. Yo soy del campo y soy muy orgullosa de eso. Soy de la compañía Pehuajó de la ciudad de Itá y a mí no me... O sea, yo porque que ande fashion por la vida o porque me crea una diva. No te crees. No te crees, sos diva. Eso no me saca de donde yo vengo. Yo vengo del campo y en el sentido de que yo quería salir de ahí, quería ver el mundo porque yo sabía que estando ahí estaba muy encerrada. Ese era mi sueño, irme a Buenos Aires. Y conseguí irme a Buenos Aires. Fue todo un tema porque mi mamá casi no me dio el permiso, casi me detuvieron en la frontera de todo. Entonces, bueno, cuando quedé para el casting de Marcelo Tinelli, yo creo que fue ya una cosa divina porque entre 25.000 personas que se presentaron quedé entre 5. Quedamos, me acuerdo, Patito Feo, que es Laurita Esquivel. Sí, Laura Esquivel. Sí. Después estaba Fabiola, que es ahora también una estrella en Guatemala. Bonnie Lobby, que Bonnie es ahora Lobby, un super artista. Sí. Estaba un chico de Chile y yo. Éramos las 5 en ese momento estrella, vamos a decir, del Melódico Kids. En ese momento fuimos ahí compañeros mucho tiempo. Casi 2 años estuvimos trabajando en Ideas del Sur. Hicimos primero el reality Canta América. Uh-huh. Yo trabajaba muy de cerca con Laura Miller y con Sandra Mianovich. Estaba también Valeria Lynch en ese momento, pero nos era todavía el Cantando por un Sueño. Una lindísima experiencia que no me arrepiento y que fue un regalo porque de entre tantos talentos que había en Buenos Aires, que yo haya estado ahí, era un regalo. Sí, sin duda era un regalo. Y después de eso, cuando terminó Tinelli, bueno, me dediqué a estudiar en la Escuela de Música de Buenos Aires. Terminé ahí mis estudios de tecnología en sonido. Y bueno, después volví a Paraguay, ya porque si quieren dar les quiero dar un consejo, Buenos Aires no es joda, chicas.
¿A qué, por ejemplo, te referís cuando decís que Buenos Aires no es joda? Yo soy lenta. Mira, yo hoy día ya no me avergüenzo de hablar de nada. Ujú. Ya soy una mujer adulta. Pero Claro. cuando tenía 16, 19 años, 20 años, no podía hablar de ese tipo de cosas, pero la verdad que el abuso y el acoso que hay en el mundo de la música en Buenos Aires, también acá, ¿verdad? No Acá te digo también. que no. Fue terrible y tuve que tomar decisiones drásticas en seguir mi carrera o seguir siendo una persona digna. Dije, no vale la pena si voy a tirar toda mi dignidad, mis valores, todo lo que mi familia me enseñó en esto, ¿verdad? Estaba de Magenta Music, que fue la discográfica de Rodrigo y de Sí. Gilda. Me querían firmar por 5 años, pero sin familia, sin nada. Ellos se querían apoderar totalmente de mi venia como menor de edad. Claro. Y entonces, bueno, era prácticamente ya perder porque tenés que hacer lo que ellos te dicen. Y bueno, y está bien porque esa es parte del juego. Pero en ese momento, con mi familia y con mi madre, decidimos que era muy pronto. Después también tuve varias oportunidades con la Sony Music, pero no se dieron por justamente los mismos motivos. Vos tenés que estar dispuesta a jugar un juego Claro. para escalar, sin Sí. duda. Y eso te lo digo con propiedad y te lo digo con total sinceridad. Y no tengo miedo de decir también. Es cuestión de que si vos... Se puede hacer las cosas. No te digo que no se puede. Pero vos tenés que tener tus prioridades nomás en tu vida. Si vos querés llegar allá, tal vez vas a tener que hacer muchas cosas Claro. que no quieras, ¿verdad? Y bueno, está bien. Creo que el camino que tomes no está bien ni mal. Eso no te puedo decir que esté bien o que esté mal. Eso yo admiro a la gente que puede jugar ese juego. Y tal vez hay gente que llegó por sus propios méritos y nunca tampoco tuvo que pasar por eso. Sí. Y me Claro, parece claro. genial. Sí. Pero las experiencias de cada uno es distinta. A mí no me tocó tan bien la situación. Imagínate una chiquita de 16 años sola en Buenos Aires. Tal vez, claro, no era lo mismo si tenía un manager, que qué sé yo, ¿verdad? No es lo mismo. Pero tuviste una valentía tremenda, imagínate, con tu corta edad, vos te lanzaste al mundo, te fuiste no sabías con qué te ibas a encontrar. Sí, Claro. exacto, claro. Te fuiste a chocar con lo que había y la supiste remar. Así mismo, claro. Y después cuando dije, bueno, ya voy a retornar porque esto no es para mí, volví y estudié psicología. La verdad que me salí de cantar mucho tiempo. O sea, tipo unos 3 años como que cantaba, pero así como hobby y no me dediqué más a la música. Me dediqué a estudiar psicología, que también desde el primer día que entré a la universidad me encantó. No es algo que digo que estudié porque para darle el gusto. Realmente me gustó y siempre me gustó la psicología. Acá están tirando unas cuantas preguntas que quieren hacerte, Julie. Quiero mandar un gran saludo y abrazos y muchísimas gracias porque gracias a ellos también esto se puede hacer realidad. Trabajamos de la mano prácticamente con ellos para poder hacer todo esto posible. No, y le ¿verdad? mandamos un saludo enorme a ellos. A la un beso gente grande. de Talento A la Paraguay. gente de Talento Paraguay, yo les amo, les quiero, no les vi todavía, no les conozco en persona, pero ya les amo como si fueran de mi familia. Ellos comparten, ¿vos sabés lo que es levantarse todos los días y encontrar un posteo tuyo, de tu imagen, de tu videoclip? Ay, no, eso no tiene Me precio. imagino que debe ser emocionante. No tiene precio, chicos, en serio les digo. Julie, ¿cuáles, por ejemplo, son tus influencias musicales, por así decirlo? Eso sí que es recorrí un largo camino porque desde que yo era chica, mi mamá me incentivaba mucho lo que era el rock, el blues. Comencé escuchando mucho los Rolling Stones, Bryan Adams, Sí. todas esas cosas de antes. Sí. Por eso yo siempre soy muy ochentosa. Pero mi influencia de así de pequeñita, y fue la primera cantante que vi así en un show y me impactó, y creo que, no sé, habré tenido unos 5 años, fue Whitney Houston, que cuando le vi cantar, dije, no, yo voy a ser cantante. Y me acuerdo de ese momento, que yo le vi a ella cantando I Will Always Love You, Sí. y dije, no, y me quedé así, dije, no puede ser, yo voy a ser cantante. Y lo más loco es que eso se te quedó tan grabado, ¿verdad? Que hasta hoy día seguí con la misma idea, impresionante. Una pregunta. Sí. Ya tuviste colaboraciones internacionales. Ahora, en cuanto a artistas nacionales, ¿con quién te gustaría colaborar en una música? ¿Con quién Uy, hay tantos artistas que me encantan acá.
Bueno, ya les adelanto así. Bueno, ¿Qué? es Un aquí. adelanto. Por ejemplo, con George, no sé si le conocen, un artista urbano que a mí me encanta a él. Creo que Talento Paraguay también hizo Sí, un Talento Paraguay siempre Sí, hace. sí, Son sí, sí, cantantes y gente muy fresca, muy nueva que está haciendo mucha música y me encanta. Muy pronto, chicas, este fin de semana voy a sacar nueva info de nueva canción porque El Poder salió como una canción, vamos a decir, por debajo de la mesa, como para descargarse. Es que hace tiempo la ignorancia ya nos viene aniquilando, pero es la vanidad de los gobernantes lo que nos está exterminando. Así Así es. es. Esa frase es. India también hay una parte que dice, los jóvenes tenemos el mando, buscamos justicia, queremos el cambio. No a opresores, no a los engaños, no a corruptos que callen nuestro canto. Así dice India. Siempre trato que la letra tenga sentido. Yo no quiero ser un artista sin propósito. No voy a escribir una línea que no tenga un propósito. Yo estoy expresando lo que digo, lo que hago en mis canciones. Sin embargo, Julie es una cantante normal, común y corriente que canta, nada más. Pero India dice algo, siento ese algo cuando me pongo ese traje y esa corona ahí arriba, estoy diciendo, no, algo yo estoy aportando a mi comunidad. Yo sentí eso con India cuando estuve justamente en Uruguay y la orquesta sinfónica detrás. Y cuando tocó la canción, yo creo que... Y la gente me dijo lo mismo. Cuando te subiste y te pusiste en ese personaje, cambió todo. ¿Entendés? Porque si era Julie nomás la que se subía a cantar así, con su micrófono y cantando así, nunca iba a llegar a la gente. Y es más, habían ganadores del Festival de Viña del Mar. Dios mío, cantantes impresionantes, gente que estaba muy al alto nivel. Y si se iba Julie, no iba a pasar nada. ¿Entendés? Entonces es muy loco eso, porque nunca imaginé de que podría haber vamos a decir, un alter ego así. Como dos personalidades. Sí. Entras en India Guaraní y te convertís. Sí, así mismo. Se queda atrás Julie y Así mismo arrasa con es. todo India Sí. Guaraní entonces. La industria paraguaya en sí, ¿te brinda a vos personalmente cierto apoyo? Ay, Dios. Yo sé que es una pregunta de repente un poco difícil para muchos. No. Si tengo que, vamos a decir, voy a ser así determinista. No. Ahora, sí, los medios de comunicación, hay muchísimos medios de comunicación que sí me apoyan. De repente las grandes productoras no están interesadas en India Guaraní, porque ellos están interesados en un producto comercial, en vender música comercial. Claro. No están interesadas en un artista que tiene un compromiso social. Mira, no sé si ven mis redes, pero a mí me encanta bailar reggaetón, me encanta bailar trap. Yo estoy siempre escuchando de todo, no es que a mí no me gusta. Y no, es más, hasta la cumbia, yo soy fan, me encantan algunos grupos de cumbia, por ejemplo. No tiene nada que ver el estilo, Claro. pero esta es una decisión que yo tomé. De decir algo con mi música y no está mal, y la gente que hace solamente, por ejemplo, reggaetón para bailar está súper bien, porque tiene que haber gente que haga eso y está Claro. genialísimo, pero las productoras no están interesadas ahora mismo en apoyar un artista que sea, vamos a decir, porque controversial, que se mete en cosas. No quieren una mujer que diga algo. ¿Dónde vos querés llegar con todo lo que estás haciendo ahora? Ay, Dios mío. Y mira, yo creo que voy a llegar a donde me merezco, nada más. No quiero más nada. No te puedo decir, no sé si voy a llegar algún día a ser una artista internacionalmente conocida. Pero yo creo que en Paraguay voy a dejar una pequeña huella. Y eso ya va a ser importante para mí, ya está. O sea, ya está. Me encanta la respuesta que yo. Voy a llegar hasta donde me merezco llegar. Sí, yo también merezco. Es lo que yo, por eso siempre digo, uno tiene lo que se merece, y por eso cuando veo artistas que triunfan, me encanta, por ejemplo, ver que Dana Mesa, por ejemplo, grabó con un artista internacional. Me encanta ver gente así porque se merecen estar ahí. Punto Sí. final, basta, déjense de joder. O sea, el que está ahí, no importa si es mejor que el otro, si es más bueno, si canta menos, si canta mal. Hizo un buen trabajo, hizo lo que tenía que hacer y está ahí. Y basta, ¿entendés? No. Por eso digo, hay que admirar y respetar a la gente que está haciendo. Por eso dice, hay mucha gente que dice, ay, Maluma es una mierda. ¿Quién te dice a vos que Maluma es una mierda? Porque vos decís y no te gusta su música, pero hay a 5 millones de personas que sí le gustan. Claro, Entonces, si quieres, es completamente. un exitoso.
Entonces, por eso te digo, cada hay que respetar. Punto. Yo Me eso encanta. pienso. Y si llego algún día a algo, ojalá me encantaría llegar a algún Grammy algún día, aunque sea de viejita. Ay, me encanta, sí, me gusta, me gusta. Y yo creo que vas a llegar, Julie. Ay, ojalá, por eso te digo, y si me merezco voy a llegar. Sí. Y con esto, gente, cerramos el programa de hoy. Gracias a Talento Paraguay, que hace todo esto posible. Muchísimas gracias. Muchas Trabajamos gracias. en Gracias conjunto por el con ellos. trabajo, en serio, el laburazo que están haciendo ahí Sí. los chicos de Y le Talento dejamos Paraguay. con Julie con I Have Nothing. Share my life, take me for what I am. Yes, I never change, nor my colors for you. Take my love, I never ask for too much. Just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't find. No, I don't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. It don't make me go off on my toe. I don't wanna hurry anymore. Stay in my arms if you're there. And my empty there. Don't walk away from me. I had nothing, nothing, and nothing if I don't have you seem so right to the heart I need. You breathed on my words, and it's strange in your love. No, I never knew that a man is with you. Will never survive. Can't wanna hold on to. I don't really need to look very much farther. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide forever and ever remember. And don't make me go off one more time. I don't wanna hurry anymore. Stay in my arms if you're there. Must owe your mind to you.
escucha cantar así en frío, ¿ah? Nos vamos, gente.